Hola, soy el profesor del curso de aritmética, Quijano Urbano Pedro. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de la semana número 8, que corresponde a las fracciones. Para definir lo que es una fracción, antes tenemos que conocer al conjunto de los números racionales. Entonces, el conjunto de los números racionales. Este conjunto está denotado por una letra Q especial. Y es el conjunto formado por todas las fracciones de la forma A sobre B, de modo de que A y B son números enteros, con B distinto del 0. Todas las fracciones posibles. Entre estas fracciones también hay cantidades exactas, o sea, por ejemplo, puede ser 3 entre 1, negativos menos 4 sobre 2, etc. Teniendo el conjunto de los números fraccionarios o conjunto de los números racionales, también hay otro tipo de conjunto que no tienen nada que ver con el conjunto Q, llamado el conjunto de los números irracionales. Este conjunto está denotado por la letra I especial, que es un conjunto de todos los elementos o todos los valores X, de modo que ese valor X no se puede escribir como fracción. Con A y B, números exactos también, con B distinto de 0, irracionales. Por ejemplo, entre estos elementos de I están todas las raíces no exactas, positivos y negativos, el número pi, el número e, raíz cúbica de 2, etc. Son todas las que no se pueden expresar en forma de fracción. Ahora, definimos las fracciones. ¿Qué cosa es una fracción? Las fracciones. Las fracciones es un conjunto FR, está definido por todas las divisiones de A sobre B, donde A y B son números aquí enteros positivos. A diferencia del conjunto de los números racionales, que son los valores A y B, números enteros. Aquí solamente se considera enteros positivos. Por ejemplo, ejemplo de fracciones puede ser 3 sobre 2, puede ser 1 sobre 2, puede ser 4 sobre 2, etc. Solamente tenemos fracciones con términos positivos, donde los elementos de una fracción A sobre B, donde los elementos de la fracción A sobre B, si esta es una fracción, entonces el A se le llama numerador y el B es llamado denominador de una fracción. Ya está. Entre las fracciones tenemos de diversas clases de fracciones. Clases de fracciones, dependiendo de los términos de una fracción. Fracciones propias. ¿Cuándo se dice que una fracción es propia? Las fracciones propias son aquellas fracciones que es menor que la unidad. Menor que la unidad. Por ejemplo, tenemos 3/4, 1/6, etc. Son todas las fracciones menores que la unidad. En otras palabras, numerador menor que el denominador. Esas son las fracciones propias. Tenemos a las fracciones impropias. Las fracciones impropias son aquellas fracciones que no son propias, o sea, son las fracciones mayores que la unidad. Por ejemplo, puede ser 4/3, 6/medios, etc. Fracciones impropias. De ahí tenemos a las fracciones
a las fracciones decimales. Fracciones decimales. Una fracción es decimal, la fracción es decimal siempre que el denominador es una potencia de 10, ¿no? Para un n exacto. Por ejemplo, la fracción decimal, 3 décimos, puede ser 1 sobre 10 al cubo, etc. Son las fracciones decimales. Ahora, otra clase de fracción son aquellas llamadas fracciones aparentes. Una fracción es aparente cuando el denominador es 1, o sea, es una fracción exacta, igual a un número entero positivo. Por ejemplo, las fracciones aparentes 3 sobre 1, o sea 3, 6 medios, o sea 3, etc. Son las fracciones aparentes. Tenemos las fracciones irreducibles. Las fracciones irreducibles. Una fracción es irreducible, esta fracción es irreducible, siempre que el único divisor común entre A y B es la unidad. Es irreducible si el máximo común divisor de los términos de la fracción es 1. En otras palabras, no se puede simplificar A con B. Por ejemplo, 3/4 es una fracción irreducible. 1/6, 2/7, etc. Son fracciones irreducibles. En cambio, por ejemplo, la fracción 3/6 no es irreducible porque se puede simplificar 3 con 6. O sea, se puede convertir a un medio. O sea, 3/6 no es irreducible, pero se convierte a irreducible al simplificarle. Entonces, de aquí se tiene de que 3/6 no es irreducible. Ahora, para comparar dos fracciones, observación. Si tenemos una fracción menor que otra fracción, solamente se puede ver esta comparación. El producto en diagonal A por D debe ser menor que B por C. Por ejemplo, ¿cómo saber que 3/4 es menor que 2 tercios? Esto significa que 3 por 3 con 4 por 2. En este lado sale 9 y en este lado sale 8. Eso significa de que 3/4 no es menor que 2 tercios, porque 3 por 3 sale 9 y 4 por 2 sale 8. Entonces, en esta parte es mayor. Por lo tanto, 3/4 debe ser mayor que 2 tercios. Ahora, tenemos, ¿cuándo dos fracciones serán iguales? Dos fracciones son iguales solamente si también el producto en diagonal deben ser iguales. A este tipo de fracciones se le llaman fracciones equivalentes. Por ejemplo, 3/6 es equivalente a un medio. ¿Por qué? Porque 3 por 2 es lo mismo que 6 por 1. La fracción 3/6 es equivalente a un medio. Y de aquí podemos tener una infinidad de equivalentes. Otras fracciones que son equivalentes a un medio puede ser 4/8, 10 sobre 20, etc. Todos los que al simplificarse se reduce a un medio.